Para los que no conozcan la Fundación COSO, pues decirles que es una fundación que lleva funcionando ya más de 3 décadas, comprometida con la comunicación, la transparencia, la ética y el desarrollo de la sociedad a través de la información. La vocación de la Fundación COSO es crear un espacio de reflexión independiente, plural y abierto, en el que profesionales de distintos ámbitos, hoy aquí representados abogados y periodistas, pues puedan analizar, debatir y proponer soluciones a los grandes retos, fundamentalmente de la comunicación, que es en torno a lo que surgió la Fundación COSO. En el cumplimiento de esa misión, en el cumplimiento de ese objetivo, se organizan habitualmente conferencias, foros, programas de formación, publicaciones, debates, como el que hoy nos trae aquí. Y qué duda cabe que en un contexto como el actual, pues el papel de la Fundación COSO, esa misión que persigue la Fundación COSO, se vuelve especialmente relevante, porque solo desde una comunicación responsable se pueden afrontar desafíos en el ámbito de la comunicación como la desinformación, la polarización o la pérdida de la confianza en las instituciones. Por otro lado, no quería dejar de agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia su hospitalidad y al decano, el señor decano, que he visto hace un momento allí, José Soriano, su hospitalidad por alojarnos aquí en un foro especialmente conveniente para el tema del que vamos a tratar. Muchas gracias. Me ha cedido a mí la presentación de esta jornada. En todo caso, pues en nombre de la Fundación COSO, muchas gracias por dejarnos este espacio de debate. Esta jornada consistirá en una primera exposición por parte de Roberto Ruiz Ballesteros, aquí a mi derecha, que pues nos hará una ponencia sobre el tema de debate y que vendrá seguida de pues un debate en el que participarán otros 3 periodistas a los que presentaré más adelante. Ahora presento a Roberto. Roberto es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y además es licenciado en periodismo y comunicación audiovisual por la Universidad de Navarra y es especialista en comunicación por la Universidad CEU. Ha ejercido el periodismo durante más de 20 años en diversos medios, en El Confidencial, en el ABC, en Cadena SER, en Expansión, y también se ha dedicado a la docencia en diversas universidades, como la Universidad Complutense, la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad de La Rioja, y ahora es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Y durante 20 años ha ejercido como periodista de tribunales, economía e investigación, también en diversos medios como Expansión, ABC o El Confidencial, participando o cubriendo numerosas causas judiciales de enorme trascendencia mediática, como el caso Bárcenas, el caso Gürtel, el caso Rato, Tándem, Púnica, el caso de Cristiano Ronaldo, Rosell o Xabi Alonso. Desde hace unos años ha cambiado su papel de periodista de tribunales por empresario, montando Ballesteros Comunicación de Litigios, una empresa que se dedica a gestionar crisis en comunicación o crisis reputacionales en corporaciones y personas jurídicas y personas físicas. Desde luego, los que hemos tenido ocasión de tratar con él y yo, desde mi papel como abogado, he tenido la suerte de poder trabajar mano a mano con él en algún asunto, podemos decir que ha encontrado un lugar muy necesario para abordar estas partidas de ajedrez que muchas veces son los litigios o los casos judiciales, donde la realidad es que se plasmen en los medios de comunicación las distintas versiones de la historia, pues tiene desde luego una incidencia desde el punto de vista reputacional, pero también puede tener incidencia desde el punto de vista de la decisión final de los tribunales. Así que, sin más dilación y sin querer restarle más minutos al ponente, le cedo la palabra a Roberto para que nos ilustre sobre estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta presentación tan amable. Muchas gracias a la Fundación COSO, muchas gracias al colegio y, por supuesto, a la ciudad de Valencia, a la que afortunadamente cada vez vengo más y estoy muy contento de venir cada vez más. Bueno, ya has explicado un poco de dónde vengo y
y efectivamente me he dedicado la mayor parte del tiempo al periodismo de tribunales de mi periodo profesional, y es un tipo de periodismo muy bonito, como saben las tres personas que me acompañarán luego, en el que pasa una cosa muy interesante, que es que los tribunales, los periodistas tienen que salir a buscar noticias, y cuando haces periodismo de tribunales, pues te diriges a un sitio en el que ya hay una selección previa de cuestiones que pueden ser noticiosas. O sea, ya no tienes toda la realidad, ya se va un poco acotando y encuentras bueno, pues puntos de conflicto. O sea, una de las cosas que los periodistas buscan, ya hablo en tercera persona porque ya no soy periodista, ya dejé de serlo hace 3 años, y una de las cosas que buscas es el conflicto, ¿no? Y en los tribunales pues ya se ha hecho una selección de lo que puede ser conflictivo o no, es decir, de lo que puede ser noticioso o no. Cuando en mi última etapa como periodista, que como Javier ha dicho fue en El Confidencial, ahí bueno, mi vida empezó un poco a cambiar cuando pues, muy de cerca veía cómo a veces las noticias hacen daño a las personas o a las empresas, ¿no? Y en concreto estuve siguiendo mucho un caso que a lo mejor lo conocéis alguno en primera persona, hay varios abogados aquí, pues que es el caso Emperador. A lo mejor no, pero estaba relacionado con una investigación sobre la mafia china en Madrid y tenía una derivada que investigaba pues, a una serie de policías. Estos policías, aquello fue el inicio de la persecución de Villarejo. En realidad, ahí se intentó imputar al hijo de Villarejo y, bueno, el caso es que ahí la Fiscalía insistía mucho en seguir acusando a este grupo de policías que estaban presuntamente relacionados con la mafia china. Y claro, yo asistí, esta fue la única pieza de la Operación Emperador que se juzgó, se sentenció y llegó al Supremo. Y se sentenció en el Supremo. El resto no se ha terminado todavía, ¿no? Y sigue. Bueno, entonces, esta pieza, bueno, durante 6 años estos policías estuvieron investigados y durante esos 6 años, pues, esos policías sufrieron pues, lo que os podéis imaginar que habrán sufrido muchos de vuestros clientes, ¿no? Pues conflictos intrafamiliares, separaciones, fallecimientos, pérdida de puestos de oportunidades laborales. Recuerdo perfectamente, había uno de los inspectores que justo había recibido una oferta laboral de una gran empresa, ¿no? Como director de seguridad de la gran empresa, y justo estalla la operación y no pasas a la siguiente ronda, ¿no? Bueno, pues hubo bueno, pues esto, yo conocí a algunos y fui asistiendo a esto. Entonces, como en mi etapa ahí, pues alguna cosa hice ya cuando terminaron de darle toda la razón de lo que habían sufrido, ¿no? Pero bueno, fue, digamos que clave para luego poner en marcha lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es ayudar a las personas o empresas que están envueltas en procedimientos judiciales a cuidar su imagen durante el procedimiento judicial. También después, pero fundamentalmente durante el procedimiento judicial, ¿no? Bueno, porque las noticias que se publicaban sobre este tema eran correctas. Los periodistas de tribunales hacíamos bien nuestro trabajo y hacían bien su trabajo. Creo que esto merece un análisis más en profundidad, pero por lo poco que he pensado o por lo mucho que he pensado sobre este tema, sí que creo que bueno, los textos son correctos, a veces los titulares están buscando lo más llamativo, pero creo que el problema viene muchas veces después, que es que hay gente que se queda con el titular, en las redes sociales se juzga muy rápidamente, los tertulianos también suelen juzgar con rapidez y la gente se hace una idea forzada o como quieras de lo que está pasando, ¿no? Ahora entraré un poco más en profundidad, ¿no? Pero
por hacer un primer acercamiento, ¿no? El recorrido que tienen las noticias luego es vertiginoso cuando alguien pues, es imputado o mencionan su imputación. Bueno, pues esto, ahora entraré en algunos casos concretos, pero esto, en el fondo, todo este tema del juicio paralelo y del prejuicio y de la pena de telediario es algo que ocurre desde la Edad Media, o incluso digamos que desde antes. Desde todo, a lo largo de la historia de la humanidad, las personas han prejuzgado a quien tenían enfrente. Y en la Edad Media, como digo, en la práctica totalidad de los códigos penales del mundo, al menos occidental, existía lo que se llamaba pena de vergüenza, que las sentencias te imponían un castigo que podía ser hasta la muerte, pero que pasaba, en todo caso, por la vergüenza pública, por la imposición de estigmas, por el apaleo en la plaza pública, ¿no? Eso, poco a poco, año tras año, década tras década, ha ido afortunadamente evolucionando hasta llegar a los derechos humanos que han reconocido la dignidad de todas las personas a no ser apaleadas públicamente, ¿no? No parece un castigo compatible con la dignidad de las personas. En paralelo, las penas de prisión también han ido evolucionando hacia reconocer la dignidad de las personas y hacia tratar de reinsertar a las personas en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues una manera de no reinsertar nunca a las personas es estigmatizarlas, porque el estigma se queda a veces para siempre, ¿no? Entonces, eso ahora estamos en un proceso de involución, en mi opinión, porque ahora la pena de vergüenza está abolida prácticamente de todos los códigos penales del mundo, pero en la práctica se está llevando a cabo, con una salvedad, que la pena de telediario ahora no requiere una sentencia previa. La sentencia se pone después. La pena de telediario es previa. Y todos estamos involucrados en la construcción de esa pena de telediario. Desde los periodistas, que tienen una responsabilidad, hasta los jueces, abogados y fiscales, que también tienen una relación con la prensa y pueden enfocar las noticias o las potenciales noticias. Por supuesto, luego los que comentan esas noticias, incluso hasta las personas que están en el bar comentando las noticias o que están en su casa retuiteando o re-whatsappeando todo crea opinión pública. Estamos en un mundo hiperconectado y no podemos mantenernos al margen. Todos somos responsables, todos hacemos juicios previos y todos participamos en esta construcción del juicio paralelo. Bueno, y vemos todos los días multitud de ejemplos, ¿no? No sé si recordáis el caso de Kevin Spacey, que fue acusado, creo que eran 9 procedimientos los que le abrieron. Inmediatamente después de ser acusado, ningún caso sentenciado, fue expulsado de House of Cards. Cuando estaba en la cúspide de su carrera, la serie estaba en la cúspide también de su audiencia y en ese momento fue expulsado. Bueno, no ha vuelto a ser el mismo. No ha vuelto a hacer una película de serie A, no ha vuelto a estar en primera plana, fue absuelto de todo, pero no ha vuelto a ser quien era. Es decir, el daño no se ha recuperado y veremos a ver qué ocurre. También recordáis el caso de Dani Alves, que fue despedido justo también después de ser acusado. Fue despedido de su club, el Pumas, y todavía hoy está pleiteando con su club después de ser absuelto. Me he acordado ahora de un caso que voy a citar, pero por supuesto Sandro Rosell, más de 2 años en prisión y por supuesto, bueno, fue absuelto, pero el daño económico y personal pues difícilmente será resarcido, ¿no?
Hemos estado hablando justo antes de ese caso, aquí en la previa, y de la cantidad que le han dado como resarcimiento, que también es un asunto que podemos que tratar con más profundidad. Aquí también tenéis el caso de Francisco Camps, ¿no? que creo que no hay ni que mencionar, ¿no? 10 causas, todas las causas absueltas. Bueno, ahora me decís, ¿no? Pero se me escapa algo. Pero, bueno, el caso es que tiene que, cuando todo esto ocurre, hay un antes y un después, ¿vale? Hay un dicho, bueno, y luego ahí está el caso del Villarreal con Thomas Partey. No sé si os lo recordáis, pero también Thomas Partey, el jugador que fue del Atleti, pero ahora estaba en el Arsenal me parece, ¿no? O, no me acuerdo. Pues también estaba acusado y en este caso, a mí me parece que es un hito muy interesante en la concepción de la pena de telediario. En este caso ha sido el Villarreal, que es el que le fichaba, el que ha decidido seguir adelante con el fichaje a pesar de la acusación. Y sacó un comunicado en el que hablaba de el respeto a la presunción de inocencia. O sea, nosotros seguimos adelante con la contratación porque respetamos la presunción de inocencia, respetamos también el procedimiento judicial que hay en Inglaterra, pero seguimos adelante. O sea, a mí me parece un movimiento valiente y un movimiento pues decir, aquí yo no soy nadie para prejuzgar a alguien que todavía no lo ha prejuzgado ni un juez, ¿no? Bueno, hay un dicho muy interesante, ¿no? en el refranero, no sé si en el refranero, pero en el español, que es tenga juicios y los ganes, ¿no? Que, bueno, pues a veces el litigio pues no es positivo ni siquiera cuando lo ganas, porque, bueno, pues te puedes gastar mucho dinero, desgaste personal, tiempo y pues en esta sociedad que vivimos también reputacional. Hay un desgaste reputacional. Estás sometido a la sospecha pública o hay una sobreexposición durante demasiado tiempo que a veces no es fácil de gestionar. Normalmente las personas, algunas personas sí están acostumbradas a una exposición pública permanente, pero hay otras que no lo están y cuando se les somete a este asunto, pues no saben gestionar esa situación, ¿no? Y bueno, pues esto pues puede provocar un efecto devastador para ellas, ¿no? Porque ellos a lo mejor saben hacer muy bien unas cosas, pero esto tiene su... Entonces, recuerdo también una intervención. Nosotros solemos hacer bueno, pues mesas redondas parecidas a esta. Hicimos hace poco en un curso de verano en el Escorial. En una de estas me llamó mucho la atención que vino una persona que seguramente algunos conocéis, Luis Jordana de Pozas, que en ese momento era responsable de penal de Quatre Casas, ahora está como responsable de Madrid en Molins, y contó cómo uno de sus clientes en ese momento, que era una empresa española multinacional, pues había descubierto que en una de sus filiales había pagos, supuestos pagos, que no se entendían bien en otro país. Entonces, hizo una investigación interna y llegó a la conclusión de que cabía la posibilidad de que esos pagos hubieran ido a algún político extranjero. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues fue a la Fiscalía, contó el caso y se autodenunció, digamos, ¿no? Para que la Fiscalía investigara pues todo lo que había pasado, ¿no? Y con la esperanza también de contar con una exención por parte de la Fiscalía. Bueno, el resultado fue que esa empresa apareció en los medios como imputada por un presunto delito de cohecho internacional, dijo, así lo mencionó, y tuvo que cerrar 3 líneas de negocio y despedir a 15.000 personas, ¿no? como consecuencia de esto, ¿no? Y Luis pues decía que esto era el efecto de la desmedida difusión de noticias judiciales, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es donde
nosotros creemos que podemos ayudar. Creemos que no es tanto de una desmedida difusión de noticias judiciales, que a veces sí, pero es más de una que no se escuche en la opinión pública la otra versión, ¿vale? Bueno, esto, de todas maneras, por seguir un poco el hilo, a veces no es fácil calcular el daño que provoca esta pena de telediario en las personas o en las empresas. En este caso, vemos que hay que parece que sí que se puede calcular, ¿no? 15.000 personas despedidas, 3 líneas de negocio cerradas. Hay maneras de calcular, ¿no? Y nosotros, de hecho, hemos hecho un acuerdo con con personas que se dedicaban a la valoración de activos en grandes consultoras, en las Big Four y en alguna extranjera, y que utilizan metodología forensic para analizar el daño reputacional provocado en una persona o en una empresa. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Hasta ahora, este cálculo se ha hecho haciendo una traslación de las apariciones que hay en la prensa sobre una persona, por ejemplo, a términos publicitarios, ¿no? ¿Cuánto vale en términos publicitarios? Pues a ti te han publicado 24 noticias con esta de tal, pues esto ¿cuánto vale en términos publicitarios? Hacen una vuelta de tuerca a esto y aparece una cantidad. Nosotros creemos que eso no tiene nada que ver con la realidad. Creemos que una sola columna en un periódico de poca difusión puede arruinar la vida a una persona. No está ligado la mucha exposición con el daño provocado. Creemos que el análisis hay que hacerlo sobre el cuerpo del delito, de ahí la metodología forensic, y nosotros, pues con estas personas con las que hemos llegado a un acuerdo, hacemos unos informes de explicar, de detectar el nexo causal que provoca el daño y analizar, pues las heridas, ¿no? El cuerpo donde se han cometido, lo que han provocado y lo que pueden provocar, ¿no? Bueno, pues esta persona antes era invitada a no sé cuántos sitios, esta persona y ahora no lo es, esta persona antes tenía esta evolución de ingresos, ahora esta evolución… Bueno, hay cosas que se pueden medir. Estoy de acuerdo, porque seguro que me lo vais a decir, en que eso es una parte, sin duda, pero es que ni siquiera esa parte se está calculando ahora. O sea, ni siquiera esa parte se está calculando ahora en los tribunales. Estamos… seguro que me vais a decir cosas que se me pierden porque conocéis muchos casos, ¿no? Y ahora, si queréis, los vemos. Pero de este modo no se están presentando las periciales. Ir contra la presunción de inocencia, que al final es contra lo que se va en los juicios paralelos, es ir contra la sociedad. Cuando la sociedad va contra la presunción de inocencia, la sociedad se contradice a sí misma. O sea, la sociedad ha protegido la presunción de inocencia y la tiene que garantizar. Y para eso, hacia eso está dirigido también el ordenamiento jurídico en los Estados de Derecho. Cuando eso no se cumple, cuando la sociedad… intento hablar de la sociedad en general para no particularizar, pero cuando eso no se cumple, la sociedad se está contradiciendo a sí misma. No estamos respetándonos, no estamos respetando la presunción de inocencia, ¿no? Creo que es uno de los derechos de los que más se habla, pero de los que más se atacan también, ¿no? Y voy a contar un caso que vivimos en primera persona, que… Perdonad, porque a veces no puedo dar los nombres, ¿no? Evidentemente, pero… y además es reciente. Pues esto era una persona que trabajó durante mucho tiempo en una gran empresa, perdona, pero no puedo… Pero en un puesto de mucha responsabilidad hubo una investigación y le tocó tangencialmente esa investigación judicial. Automáticamente esa persona fue, al día siguiente de aparecer en los medios, le llamaron y fue despedida, ¿no? Una empresa muy relevante. Y
¿Qué ocurrió? Esa persona, pues, bueno, pues tuvo grandes problemas, depresiones, cosas y tal, pero salió adelante y montó una pequeña empresa. 10 años después, y aquí esto es lo que más he vivido, esa persona mete a un socio en su empresa, y esa empresa va muy bien. De hecho, el socio provoca que la empresa duplique la facturación, y de un día para otro, el que sale en la prensa con motivo de una investigación judicial es el socio. ¿Qué hace el primer socio? Ese mismo día que ocurre todo, despide a su socio. Es decir, hace lo mismo que le hicieron a él 10 años antes. Esto lo he vivido porque con los dos tenía muy buena relación y les he ayudado con la comunicación y tal. Bueno, o sea, para mí fue un shock tremendo, pero hace pensar mucho en esto, ¿no? Bueno, a veces puedes ser víctima, a veces puedes ser verdugo, a veces estás en un lado, a veces estás en otro. ¿Qué haces cuando estás y cómo reflexionas sobre las cosas y los puntos de vista, ¿no? Nosotros a nuestro trabajo queremos darle un enfoque pues, muy práctico, pero al mismo tiempo muy científico. Esto de la pena de telediario está muy poco estudiado, no hay apenas literatura científica, y la que hay es bastante floja, a nuestro entender. Entonces, nosotros por eso hemos llegado a acuerdos con algunas universidades para ayudar a que haya más literatura científica en este tema, a que haya papers. Estamos haciendo estudios sobre la pena de telediario, sobre los casos, sobre el desarrollo de los casos, sobre cómo evolucionan y sobre las víctimas de la pena de telediario. En concreto, las víctimas, bueno, pues como una víctima más, ¿no? Todos conocemos que se habla de las víctimas de todo tipo, ¿no? Víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, víctimas de lo que queráis. Pues aquí la víctima de la pena de telediario es una víctima que todavía no está reconocida como tal. No es, entonces, que tiene unas singularidades, que estas víctimas sufren de una determinada manera, tienen unas consecuencias en su vida. Por ahora estamos detectando, por ejemplo, el aislamiento social, que es como una de las consecuencias. Esta investigación la estamos haciendo con una psicóloga de una universidad y bueno, por ahora estamos entrevistando a víctimas de la pena de telediario para ver cómo afrontan esto, ¿no? Pues oye, ¿qué nos estamos dando cuenta? Por ejemplo, que la familia es fundamental. La familia es un punto de descanso mental. Cuando te están atacando todo el día, ¿dónde te refugias? Bueno, pues estamos viendo que las personas que mejor llevan esto son las que tienen un núcleo familiar sólido. Bueno, esto es alguna de las cosas que estamos viendo, ¿no? Por supuesto, os decía sobre el aislamiento social, es terrible, ¿no? Todos los investigadores coinciden en que esto es uno de los peores males de la vida actual, ¿no? O sea, yo me he apuntado los nombres, aunque no los voy a decir con el acento o lo que sea, pero hay un investigador en la Universidad de Chicago, John Cacioppo, que es pionero en la neurociencia social y que dice que el aislamiento social incrementa el riesgo de mortalidad, suicidio, ictus, diabetes, fallos inmunológicos, depresión. Hay otra neurocientífica que hay una charla TED muy famosa, que la podéis escuchar, Raquel Gursman, explica también que está comprobado que la soledad estimula la adicción a todo tipo de drogas. Hay otro estudio interesantísimo del psiquiatra Terry Kupers, que es uno de los terapeutas de la soledad más conocidos en el mundo, que ayuda a la gente que está sola, aislada, a salir adelante.
pues explica que cuanto más tiempo pasas solo, más aumenta tu estrés al tiempo que se ve afectado tu sentido de identidad y de realidad. O sea, ¿dónde estoy? No soy capaz de valorar lo que tengo delante, ¿no? Aumentan las ideaciones suicidas, depresión, alucinaciones, aquí coincide con todo lo que hemos visto, obsesiones, capacidad de juicio, de conocimiento, de memoria, el comportamiento se vuelve más irracional, dolores de cabeza, palpitaciones, bueno, podemos seguir. Las Naciones Unidas hablan del aislamiento como una tortura, evidentemente. Cuando vemos las películas, ¿no? Para una manera de castigar es aislar, encerrar. Bueno, pues esto es una de las cosas también que estamos viendo, que el aislamiento social que produce esto. Y eso, por supuesto, pues, es una indefensión, ¿no? Vosotros, que la mayoría estáis en el mundo jurídico, pues una indefensión. Esto no estamos peleando en los mismos términos, ¿no? Y hablamos también del prejuicio, ¿no? El prejuicio que como decíamos, es algo que existe desde que empieza la humanidad, ¿no? Todo el mundo tiene la necesidad de hacerse un juicio de valor sobre lo que tiene delante, sobre los conflictos que ve. Esto seguro que es culpa de él, seguro que es culpa del otro, seguro que tal. Esto parece que tenemos esa necesidad de tener un juicio sobre todas las cosas. Y esto alimenta como receptores de noticias estos juicios paralelos, evidentemente, porque nosotros no somos, como público, no solo somos receptores de noticias, somos también creadores de opinión, como hemos dicho antes, cuando mandamos un WhatsApp, cuando comentamos una noticia que mandan otros, es que este es un tal, es que no sé cuánto. Esto todo, por poco que sea, influye en la creación de opinión, influye muchísimo. Ahora, como sabéis, con todo el tema de la inteligencia artificial, se crean bots para crear opinión. El otro día, no me acuerdo cómo se llaman, a lo mejor alguno lo sabe, pero crean vidas ficticias. A mí me dejó esto un poco alucinado, pero gente que no existe, que va colgando cosas para parecer que existen. O sea, bots que van colgando hasta fotos de vacaciones, hasta una serie de cuestiones para que luego los otros bots de la opinión pública les tengan en cuenta para la opinión pública, para evaluar la opinión pública. Entonces, esto es muy importante cada comentario que hagamos nosotros en las redes, en WhatsApp, en todos sitios, ¿no? No es solamente culpa del que emite o del que amplifica. Nosotros también participamos todos en todo esto. O sea, al final me decís, no, claro, es que esto es imposible de abordar. Bueno, es que todo el mundo tiene una responsabilidad en un problema de tal calibre. O sea, el prejuicio no es el deporte nacional de España, que me preguntaban, ¿es el deporte nacional? No, digo, no, es el deporte internacional, es el deporte universal y es el deporte histórico. O sea, está dentro del ser humano. Bueno, ya me queda poco y ya termino. Me he pasado bastante, además, ¿no? Fíjate. Bueno, ¿cómo combatir la pena de telediario? Aquí tenemos periodistas en activo y ahora nos van a contar lo que ellos piensan, pero yo, que lo he sido durante tiempo, pues muchas veces me encontraba con que no podía conseguir la versión de los imputados, de la gente que está... Porque, bueno, pues por mil circunstancias. Hay una persona que de repente vive una situación que nunca ha vivido y le detienen y le imputan y le acusan y encima las redes le bombardean y su vecino le gira la cara y hasta la mujer le mira, a la mujer o el marido, quien sea, le mira con sospecha en su propia casa. Esto es terrible. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Esta persona pues se encierra y si ya el abogado le dice no hables nada, que es lo que soléis decir, digo soléis porque la mayoría a lo mejor sois abogados, pero pues bueno, yo no digo que en ocasiones sea lo que haya que hacer, pero a veces las cosas no son blanco-negras, ¿no? Pues esto lo que provoca es que esta persona no se escuche en ningún momento su versión durante el juicio paralelo.
Yo no soy partidario de que esta versión esté todo el día en los medios, como, no voy a dar ejemplos, pero estamos viendo a diario mucha gente que está imputada y está todos los días en los medios. No, ni mucho menos. Soy partidario que hay que hacer una estrategia para que nuestra versión se escuche, que es diferente de estar todo el día en los medios. Y es diferente de estar alguna vez en los medios. O sea, yo estoy también para que se escuche nuestra versión o la versión del imputado. Yo estoy para transmitir algunas cosas a los que tienen que contar y saber cuál es nuestra versión, para hacer entender cuál puede ser, por dónde puede ir nuestra línea. Y bueno, hasta el punto, también voy a contar una anécdota bueno, no nos creemos nada, de verdad, pero a veces hay que actuar muy rápido. Y si no decimos nada, lo van a decir por nosotros. Entonces, esto fue una detención también que vivimos. Afortunadamente, el detenido, llevamos tiempo trabajando con él, nos conoce, teníamos mucha confianza, y lo primero que hace cuando entran en su casa, le leen su derecho, lo que sea y tal, pues llama a su abogado y nos llama a nosotros. Nos cuenta el papel que le han entregado y, bueno, pues estamos en contacto todo el día de registros y pues decidimos en un momento dado, porque él además nos dice haced lo que tengáis que hacer, pues decidimos marcar una estrategia, seleccionar unos mensajes y lanzar la noticia de la detención de nuestro propio cliente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Esto, lo que ocurrió es que la noticia salió antes de que la contaran las instituciones jurídicas, digamos, ¿no? O la Fiscalía o la Policía, o tal. Yo no sé si debería estar contando esto, pero bueno. Y claro, salió muy favorable para nuestro cliente detenido. Se le desvinculó de la trama principal desde el primer momento. Si no hacemos eso, y ayudó a marcar la estrategia procesal también. Si no hacemos eso, el daño, estoy completamente seguro de que hubiera sido muchísimo, muchísimo más grande. No me cabe duda, porque en otras ocasiones ha pasado. Bueno, es que, como sabéis, el TSJ tiene su departamento de prensa. La Fiscalía no solo tiene su departamento de prensa, sino que además tiene la posibilidad por el Estatuto Fiscal de que todos los fiscales hablen cuando quieran, como quieran, lo que quieran con la prensa, para informar. Quiero decir, y el imputado no puede hacer esto, no tiene capacidad, no tiene derecho. Bueno, seguro que todos tenéis vuestra opinión y la podemos comentar, ¿no? Bueno, al final nosotros creemos en la dignidad de las personas, incluso cuando están detenidas. Creemos que esa evolución de la sociedad ha ido, creemos igual que un Estado de Derecho tiene que creer en la reinserción de las personas. Una persona, incluso aunque sea condenada, es condenada por un delito o dos. No es la persona que mató a Manolete también. O sea, hay una desproporción también en la opinión pública muchas veces. O sea, en el Código Penal hay una proporción, todos lo sabéis, ¿no? Pues si esto lo cometes con alevosía, con no sé qué, la pena superior, el no sé cuánto. Hay una proporción. Aquí no hay una proporción. Aquí robas unas cremas y ya te puedes despedir del mundo para siempre. Te puede provocar una muerte civil. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque te absuelvan. Bueno, yo creo que ahora podemos comentar todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Muy interesante, yo creo, poner de manifiesto pues, cuáles son los problemas a los que se encuentran quienes sufren esa pena del telediario.
y que además pues es importante equilibrar con el derecho también a una información veraz que está reconocido constitucionalmente. Y para entrar en el debate, yo creo que puede ser además una de las partes interesantes de la sesión, pues vamos a contar con 3 periodistas a los que invito a subir ya aquí arriba, que son Alberto González Rayo, redactor de Tribunales de las Provincias, donde está prácticamente desde que se licenció en periodismo por la Universidad CEU. Bueno, todos han pasado por el CEU. Alberto y los demás periodistas que nos van a acompañar son periodistas de Tribunales. Laura Ballester Benedito también es redactora de Tribunales en el periódico Levante el Mercantil Valenciano, donde lleva 23 años y también es licenciada en periodismo por la Universidad Politécnica de Valencia y el CEU. Y Rosana Belenguer, actualmente redactora del Español, ha pasado por las redacciones del ABC y de Valencia Plaza, licenciada también en periodismo por la Cardenal Herrera CEU. No hacen publicidad, no patrocinan el acto, pero esto es lo que ocurre. Así que, bueno, pues os cedo la palabra por el orden que queráis para que pues nos deis brevemente vuestra opinión sobre el tema de debate y lo que ha explicado Roberto, y abrimos por lo demás el debate, que yo creo que será lo más enriquecedor. ¿Quién? Los señores primero. Como me miran mis compañeras, creo que debo empezar yo, ¿no? Bueno, pues yo he tomado algunas notas de lo que ha comentado el compañero y ahora daré mi opinión sobre ellas, ¿no? Como sabéis, los periodistas no somos mucho de tener preparado ningún guión, sino responder un poco a las cuestiones que nos van planteando, que es un poco también cómo funcionamos en nuestro día a día, ¿no? Comenzaré por el final, ¿no? Cuando hablabas de la desigualdad de armas, ¿no? Se puede entender así, que a la hora de que el TSJ tiene a su propio gabinete de prensa, que la Fiscalía tiene también un portavoz, que aparte todos los fiscales por su estatuto pues pueden informar a los periodistas de algunos casos que están llevando. Y digo informar y no filtrar, porque muchas veces, sobre todo por parte de los abogados, se confunden los términos, ¿no? Parece que cuando un abogado está informando no hay ningún problema, y cuando un fiscal parece que informa, entonces decimos que está filtrando, ¿no? Claro que el investigado tiene posibilidades y derecho a dar su versión. Yo lo que creo que en muchos casos no lo hacen en algunas ocasiones, por la propia personalidad del investigado. Es cierto que una persona que se ve envuelta de un día para otro en un procedimiento pues de corrupción digo porque son los más habituales en nuestro ámbito, ¿no? Pues le produce un shock en su vida que es complicado cómo reaccionar. Pero al margen de la propia personalidad del investigado, en ocasiones se da también los abogados, ¿no? Un punto incluso, que Roberto lo sabrá, de cierta soberbia, en el sentido de no, yo me voy a limitar únicamente al terreno judicial y yo con periodistas no hablo. Y desgraciadamente para los investigados y para los abogados, y afortunadamente para la opinión pública y los periodistas, todos los procedimientos tienen una doble vertiente. Por un lado la judicial, que es importante, y por otro lado la mediática. Y el que no quiera entender dentro de estas reglas del juego que la vertiente mediática es durante la primera parte, digamos, de la investigación judicial, igual de importante casi que la instrucción, pues tiene un problema. Igual de importante me refiero no porque vaya a tener consecuencias en cuanto a la investigación judicial o cuanto a la resolución judicial, sino relacionado con todo ese daño personal que sufren los investigados que se ven envueltos en causas judiciales. Por ejemplo, el aislamiento social, el reproche, la sospecha. Es evidente que todo eso está ahí, pero la mejor forma, y en ese sentido la consultoría me parece el mejor método de aprovechar las reglas del juego, que son, queramos o no, pues una ligera o
o el hecho de que exista la denominada pena del telediario, ¿no? Entonces, dentro de este terreno que es siempre problemático y muy pantanoso, creo que la posibilidad de ofrecer la versión por parte del investigado es clave. Y es clave, además, y en eso creo que coincides conmigo, en un momento en el que los medios de comunicación, por diferentes motivos, uno sobre todo la cuenta de resultados, tiene las redacciones muy reducidas. Es decir, yo llevo más temas de los que tendría que llevar. Entonces, si a mí, desde fuera, me dan una versión y yo puedo contrastar esa versión, bien o porque me han dado acceso al sumario o bien porque de otra forma ya había accedido y puedo consultarlo, es una versión que prácticamente el investigado consigue gratis, sin demasiado esfuerzo. Y yo no la voy a pelear, quiero decir, cuando la puedo comprobar, porque a mí lo que me interesa, muchas veces los abogados creen que tenemos una obsesión con su cliente y para nada. Es que ese es un punto de partida para mí erróneo. Lo que queremos es informar. Y a veces informamos a favor y a veces informamos en contra. A mí, últimamente, por ejemplo, con el tema de la Dana, pero no con este único tema, a veces me felicitan, ¡oh, qué artículo, qué tal! Digo, no, espérate, porque es que esto acaba de empezar. Es que de aquí 2 semanas vas a decir que soy el peor. Quiero decir, no es que nosotros tengamos una obsesión con una determinada persona o con un determinado investigado, sino que se trata de dar toda la información posible. Algunas veces le favorecerá y otras le perjudicará. Eso más allá de la línea editorial que tenga cada medio, ¿no? También comenta el compañero el tema de la presunción de inocencia, ¿no? De cómo la sociedad se contradice en este sentido. Pero también la sociedad y el público tienen derecho a una información veraz. Entonces, cuando planteamos esto en una balanza, un respeto escrupuloso de la presunción de inocencia sería ya que un periodista no informara hasta que no hubiera una sentencia firme. Entonces, estaríamos hablando, de aquí nos encontramos pues, con casos de 8 o 10 años en los que no se ha informado absolutamente nada y cuando informas de eso, pues la verdad es que no tendría ningún sentido, ¿no? Luego comentabas también que me ha llamado mucho la atención. Bueno, te estoy tuteando todo el rato por la confianza que tenemos, disculpa. Que las noticias hacen daño a las personas y a las empresas. Y es cierto. La verdad es que todos los periodistas, Laura y Rosana que me acompañan, creo que son conscientes de que cada día hacemos daño a alguien. O intentamos no hacerlo, pero somos conscientes de que lo vamos a hacer. Y esto pues, es una de las consecuencias casi inherentes al periodismo, ¿no? Porque el periodismo pues, tiene que ser combativo, tiene que ser reivindicativo, tiene que ser incómodo con el poder y cuando se juntan investigados políticos en casos de corrupción, pues esa presión se dobla, ¿no? Respecto a otra persona anónima. Y luego hablábamos también del subtítulo, que el poder de los medios en la decisión judicial, ¿no? Yo es que creo que no hay ningún poder de los medios en la decisión judicial. Quiero decir, eso le damos más bombo del que realmente tiene y lo que sí que tiene consecuencias, nuestro trabajo es en el día a día y las consecuencias personales de los investigados. Pero que una información vaya a influir en una decisión de un juez, de un tribunal o de un fiscal a la hora de imputar o no imputar a un investigado, a mí la verdad es que me parece que nos damos más poder del que tenemos. De vez en cuando me surge muchas veces, tengo muchas veces ejemplos de abogados no, pues te informaré de este auto, pero es que todavía la audiencia, digo, pero hombre, ¿te crees que el tribunal está pendiente de lo que vaya a publicar las provincias para decidir una cosa u otra? Quiero decir, muchísimas veces nos damos más poder del que tenemos en ese sentido, ¿no? Y bueno, quiero dejar también tiempo a mis compañeros, ¿no? Porque nos habían dicho 5 minutos y más o menos con esto alguna idea más tengo aquí, pero luego si se abre el debate la iré comentando. ¿Se me oye? Sí, sigo yo, que Laura me ha cedido la palabra.
Bueno, yo quería hacer una breve introducción y luego contesto a alguna de las cuestiones que ha comentado Alberto. Por el título de la charla, ¿no? El de la pena del telediario. Yo creo que los que estamos aquí, y esto hablando del periodismo de tribunales, creo que hemos sufrido un poco de evolución a la hora de ejercerlo, ¿no? Y es porque en los últimos años el periodista de tribunales parece que se haya convertido en el periodista de corrupción, ¿no? Esa es la imagen generalizada que tenemos ahora, porque estamos sobre todo centrados en causas relacionadas con la política. Esto también conlleva el papel del periodismo como fiscalizador de los poderes públicos, de los gobiernos y de los políticos en general. Entonces, en esa relación de papel fiscalizador, parece que ahora todos los tribunales sean corrupción, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que yo tengo desde que ejerzo este tipo de periodismo. ¿Qué ocurre cuando hablamos del periodismo de tribunales de ahora relacionado con la corrupción? Yo creo que hay un factor muy importante que influye en la pena del telediario y es el uso que se ha hecho de la justicia desde la política. Parece que en el debate político esté permanentemente el uso de los procedimientos judiciales para atacar al partido contrario, pues como estrategia política, ¿no? Y claro, los medios en cierto modo reflejamos esa realidad, que es el uso que se hace desde los propios partidos de los procedimientos judiciales, bien sea de manera activa, a través de denuncias en los juzgados, o bien de manera de usar las causas judiciales para la estrategia política y partidista. ¿Esto qué ha hecho? Incrementar la exposición y la cobertura mediática de los casos de corrupción, ¿no? Y, por tanto, de sufrir por parte de esa gente investigada mayor pena de telediario. Las condenas sociales yo creo que también son cada vez más habituales por el hecho de vivir en una polarización cada vez mayor y creo que está relacionado con lo que he dicho anteriormente. Aparte del uso por parte de los partidos políticos de las causas judiciales, también en la sociedad cada vez más polarizada en la que estamos, y Roberto lo estaba diciendo antes, creo que todo el mundo tiene que formarse una opinión que esté acotada a su ideología, a las simpatías que pueda tener políticas y demás. Y eso creo que la polarización política actual lamentablemente contribuye mucho a que la pena del telediario sea muy superior por las opiniones que la sociedad se está formando cada vez más, más polarizadas. La explosión de las redes sociales, por supuesto. No era lo mismo, lógicamente, una noticia sobre una persona investigada en un periódico de papel de hace 30 años que en una columnita escondida en un periódico que en redes sociales se difunde, llega a muchísima más gente, se comparte por WhatsApp y obviamente pues, la imagen de esa persona se ve muy dañada. Luego también otro factor que creo que influye en el tema de la pena del telediario es el desconocimiento por parte del ciudadano de en qué consiste exactamente un procedimiento judicial, y creo que ahí los periodistas tenemos bastante responsabilidad en dejarlo claro. A mí me está pasando, y supongo que a mis compañeros también ahora mismo, con el tema de la DANA. La gente que, sobre todo que no vive en Valencia, que sigue el procedimiento de la DANA desde Madrid o desde otras ciudades, se piensa que estamos en fase de juicio, no en instrucción. Entonces, yo creo que también es muy importante por parte de los periodistas dejar claro en qué consiste un procedimiento judicial y dejar claro que la fase de instrucción es una fase en la que se investigan unos hechos y que luego llegarán las siguientes fases desde la fase intermedia con el procedimiento abreviado al juicio oral y a la sentencia, pero parece muchas veces que el ciudadano se piensa que cuando investigan a alguien estamos en la fase de juicio y lo van a condenar en breve. Entonces, yo creo que eso, por nuestra parte, tenemos que dejar claro siempre en nuestras informaciones en qué consiste la fase del procedimiento en la que estamos inmersos. Creo que a la pena del telediario también contribuyen las largas instrucciones judiciales. Yo creo que, los abogados en algo estarán de acuerdo con los periodistas y yo creo que este es un punto en el que lo vemos todos, ¿no? Las instrucciones judiciales tan largas en las que hay un goteo permanente de informaciones y que duran años,
desde luego que no ayudan a la persona que se ve envuelta en un procedimiento de estas características, acabe como acabe, sobre todo cuando acaba en absolución o cuando acaba en archivo, porque muchas veces hemos visto instrucciones judiciales que se han alargado una década y que finalmente han quedado archivadas incluso antes de la fase de juicio. La mayor rapidez de la justicia yo creo que desde luego que ayudaría en reducir la pena del telediario. También es verdad que hemos creado en España un sistema muy garantista y que eso tiene la parte buena y la parte mala. Es un sistema en el que 1000 ojos estudian y analizan un procedimiento, pero la parte mala es la duración. Y bueno, ¿y dónde están los límites? Pues para mí el límite está en la verdad. Es para mí el gran límite. Hay que publicar la verdad. Muchas veces los periodistas, yo creo que podemos cometer errores en enfoques o en interpretaciones, pero que no buscamos mentir, o por lo menos los que ejercemos el periodismo desde medios que yo llamo, a lo mejor alguien no está de acuerdo, ¿no? Pero que yo intento llamar medios más serios, ¿no? Pues páginas web, personas que se dedican a difundir noticias erróneas, etc., ¿no? Personas ajenas al periodismo que por lo menos intentamos contar la verdad. Interpretable, sí, y que cuando la contamos pues por parte depende de a quién beneficie o a quién perjudique, se vea mejor o peor, sí, con errores, sí, pero que para mí el límite está en la verdad, en intentar contar siempre la verdad. Hay una cosa en la que, bueno, hay dos cosas en las que yo sí que creo que deberíamos mejorar. Una es cómo se cubre, o sea, el nivel al que ponemos una absolución o un archivo con todo lo que hemos informado a lo largo de una investigación judicial. Yo creo que eso perjudica muchas veces a personas investigadas y a abogados, ¿no? Que es, ¿por qué no cubrís de la misma forma una absolución o un archivo como habéis cubierto toda la fase de instrucción en la que habéis estado publicando todos los días algo? Lo entiendo, yo me pongo en la piel de la otra persona y yo lo entiendo. Entonces, yo creo que ahí el medio de comunicación tiene que saber tomar una decisión editorial, quiero decir, como medio de comunicación, que es siempre intentar que cuando se produzca un archivo o una absolución, darlo bien, darlo pues, en jerarquía del medio en el que sea televisión, radio o prensa, darlo arriba, vamos, o sea, quiero decir, abrir la portada del periódico, si se han producido una serie de absoluciones o de archivos, darlo igual que se ha hecho la cobertura previa. Y luego hay una cosa que ha dicho Alberto que yo también creo que hay que saber transmitir, que es que nosotros, aunque dé la impresión, y yo sé que algunos abogados lo pensarán, no buscamos cebarnos con nadie y no buscamos el ensañamiento. Entonces, de ahí que sea muy importante la comunicación. Y ahí Roberto también lo estaba apuntando, ¿no? Para mí, yo lo he vivido, un abogado accesible. Yo respeto la estrategia de cada abogado que no se quiere relacionar con los medios, lo respeto perfectamente, porque a lo mejor pondera y dice, prefiero que salga lo menos posible mi cliente a que salga y luego salga mal, ¿no? Yo lo entiendo. Pero mi visión de todo esto y mi experiencia es que un abogado accesible tiene una capacidad de diálogo permanente con el periodista y que le puede ayudar incluso a interpretar una serie de cosas que el periodista no ve, que muchas veces nos pasa por la rapidez con la que trabajamos, por la rapidez del día a día. Y para mí ese diálogo y esa relación con el periodista siempre va a ser más positiva. Esa es mi experiencia, porque no es que el periodista vaya a tratar mejor al cliente del abogado con el que tiene relación. No es eso. Se trata de que hay cosas que no vemos y que nos ayudan a ver. Se trata de que muchas veces humanizar a la persona investigada, humanizarla, también ayuda. Y saber qué le pasa y tener una relación no se trata de tener una relación cercana, pero sí de humanizarla y de decir, oye, ¿me puedo sentar a hablar con tu cliente? Y el abogado que eso te lo permite, pues siempre se genera otra visión, siempre le genera al periodista otra visión de las cosas. Y creo que esa visión es positiva, porque a la hora de comunicar, pues yo creo que se comprueba que va a ser más beneficioso. Y bueno, le dejo la palabra a Laura.
Ara. Bona vesprada i gràcies a la Fundació COSO per convidar-me a compartir espai amb els companys, els que estime i admire i respecte en el dia a dia de la feina i sobretot compartir idees amb Roberto Ruiz Ballesteros, a qui, primer que res, li he de dir que encara que t'hagis passat al costat, al lado oscuro, que se diu, un periodista no deixa mai de ser-ho. I això ho vaig dir també a la reina un dia, que una periodista no deixa mai de ser-ho, encara que se passi al lado oscuro o deixa d'exercir el periodisme. M'has dit que entenies el valencià, per això. Si alguna cosa, un poquet, molt bé. Si alguna cosa me la preguntes. A més, hauràs d'aprendre-lo, perquè si has dit que cada volta ves més a València, així tens un bon planter de possibles clients, sobretot en totes les causes de corrupció, que és a lo que hem hagut d'especialitzar-se els tres companys, els tres periodistes de tribunals que estem així, hem hagut d'especialitzar-se en temes relacionats amb la Fiscalia Anticorrupció, perquè a un mitjà com el diari Levante hi ha un altre company que se dedica a temes de penal pur i dur, que estan més relacionats amb successos. Però aquest altre company fa els judicis més habituals en l'Audiència Provincial de València, però després personatges com jo o personatges com Rosana o Alberto se dediquen exclusivament a escriure de causes de corrupció, que jo no volia dedicar-me a això, però, en fi, me van obligar al diari i així estic 10 anys després. La veritat és que gaudint d'esta feina i enganxada a aquesta secció que jo crec que és la més complicada que se pot afrontar en periodisme, perquè quan comences a ser periodista, i jo que vaig començar com a corresponsal de poble, jo soc de Silla, de l'Horta Sud, i quan eres corresponsal o quan escrius, jo crec que en qualsevol secció, o per exemple, si vens de política, que Rosana ve del món de la política, tot el món està desitjant contar-te alguna cosa. I quan escrius de tribunals o escrius de successos, ningú te vol contar res, que és el complicat d'esta secció tan especialitzada. Jo, els 2 primers anys d'escriure de tribunals, quan me naixia del diari, perquè en això soc forta i intento no demostrar la meva debilitat, però quan naixia del diari naixia plorant, perquè pensava que això no era el meu. I, m'estic allargant massa. La qüestió, volia contestar-li algunes coses a Roberto i primer dir-li que no he compartit el teu post de LinkedIn perquè començaves ja dient que els mitjans posem una sentència i això jo estic radicalment en contra i ara si vols ho podem debatre, perquè per tot el que has plantejat tu, l'opció que seria callar-nos i no dir res i com ha dit el company Alberto, callar-se i no contar res fins que la sentència no siga ferma. Clar, ens has contat uns casos lacrimògens on tots han sigut absolts, però què passa amb les persones condenades? Has nomenat a Francisco Camps, que jo t'he alçat la cella, t'has donat compte perquè has dit 10 causes, Camps no està absolt en 10 causes. Camps li han arxivat 2, l'han absolt en 2 i li han arxivat 3. El problema és que ell compta fins a 10 perquè compta les causes en les que l'han citat a declarar com a testimoni, en les que el nomenen en un informe de la unitat central operativa i a veure, les imputacions són com els embarassos, o estàs imputat o no estàs imputat, que és el mateix que quan estàs embarassada, o estàs o no ho estàs. I el problema és que ell compta 10 causes perquè li convé comptar 10 causes, però ell en realitat ha tingut que afrontar 5 causes, que ne són ja, vull dir que ell ha estat absolt i arxivat en aquestes 5 causes. El que no compta i mai ha volgut respondre és què té que dir als 61 condenats de la trama Gürtel del seu equip de govern que va deixar. Però això seria un altre
una altra qüestió. Ho dic perquè jo li ho pregunto reiteradament i mai li ve bé contestar a aquesta pregunta, no? Perquè igual és el dia que vaig a declarar i deixen que avui és el meu dia i vinc jo a explicar-me, o és quan l'han absolt. La qüestió és que a ell mai li ve bé. En este ja vaig acabant, perquè jo m'he esperat, afortunadament al final sí que has dit com combatre la pena del telediari. O sigui, és que en realitat nosaltres no hem imputat ni hem investigat els que, segons has explicat tu, pateixen la pena del telediari. És que nosaltres el que fem com a periodistes és contar el que li està passant a aquesta persona judicialment. Perquè, clar, després has parlat de literatura, de l'aïllament, de la soledat. El problema o la solució pot ser que fora que aquesta persona parli en els mitjans de comunicació, si el que vol, ja, acaba ja. Crec que la millor opció és parlar en els mitjans de comunicació. Després hi ha batalles absolutament perdudes, com el que has comentat de la Dana. Jo ja tirar la tovalla des del moment en què en el meu diari, perquè ara en el món digital sabeu que a banda de fer periodisme tens que fer SEO, que se diu, que és com atraure als lectors. Entre la feina dels lectors està ficar tags, que és com temàtiques dins de les notícies, i jo un dia, ficant les tags de les temàtiques de la Dana, que no és corrupció, però també ens ha tocat a nosaltres escriure, me vaig veure que un tag era judici Dana. I jo dic, però si encara no estem en el judici, da igual, però és que això, dona igual, és que això és el que busca la gent. I ja ha tirat. Jo a tot el món, perquè el xuí de la Dana no és xuí, és instrucció. Ah, sí, vale, bueno, va, això ho aconseguirem. Això és un terme leguleyo que, en fi, jo entenc que, per últim, per no deixar de banda l'opció més humana i més personal. Entenc que les notícies que hem escrit de molta gent que s'ha vist envoltada en judicis de corrupció, que és el que més jo he escrit en els últims anys, se pugui veure afectada. Al diari Levante tenim una màxima que és que quan una persona l'absolen després d'un procés de corrupció, el primer que fem és, l'endemà, el primer dia contem l'absolució i, no sé, me'n recordo ara, per exemple, del cas del Pitufeo, on varen arxivar la causa per a 50 persones del grup municipal popular, doncs ahir se va contar en la mateixa grandària que se va contar les altres notícies que l'havien precedit. I sempre oferim a les persones que vulguin, a les que han absolt, les oferim una entrevista, és a dir, una plana sencera per a que ells diguen la seva, després de tot aquest procés d'instrucció. I he de dir que la majoria rebutgen l'opció que els donem per a participar. O sigui que, igual, això crec que s'havia de dir perquè els periodistes o els mitjans no només s'acarnissem, sinó que després donem opció a que la gent responga. I jo crec que el millor antídot per a un periodisme de qualitat, crec que, afegint el que ha dit la companya Rosana, crec que el millor és fer la teua feina amb honestedat i si t'has equivocat, reconèixer-ho. I jo m'he equivocat bastants vegades i quan m'he equivocat he volgut que apareguera ahir el meu nom i el meu cognom, perquè igual que apareix en altres ocasions, quan m'equivoque i he de reconèixer l'error, el meu nom també apareix ahir com a un exercici d'honestedat per a reconèixer l'errada que he comès. I ara ja podeu començar a acribillar-nos a preguntes i a comentaris. Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias a los tres. Como veis, hay debate y eso que solo están hablando entre periodistas. O sea, si metemos ahora la variable de abogados, que veo muchos por aquí, o de juristas, pues ya esto puede encenderse. Voy a resumir 4 puntos muy rápidos telegráficos para abrir el debate, que todavía creo que tenemos unos minutos. Yo creo que todos coincidís que en vuestra actuación como periodistas, en vuestra legítima actuación como periodistas, en ocasiones se causa un daño que a veces es necesario y que se debe conectar con la libertad de información veraz que está protegida constitucionalmente. Sobre la forma cómo hacer frente a ese problema, habéis puesto en manifiesto diferentes circunstancias. Una de ellas es evidente, estamos todos de acuerdo, que son las diferentes velocidades, ¿no?, entre la actuación de la prensa y la actuación de los tribunales. Tiene una difícil solución. Y se ha puesto en manifiesto también sobre la mesa como una de las formas de mitigar esa pena del telediario el hecho de que el investigado pueda ofrecer su versión a los periodistas para que también se le escuche. A mí me gustaría abrir el debate con una pregunta que va relacionada con el subtítulo de la sesión de hoy y que Alberto además ha señalado cuál es su posición al respecto, y es si de verdad no creéis que con vuestra actuación podéis influir. Alberto ha dicho claramente que no lo cree, que os dais demasiado importancia en ocasiones, pero yo no lo tengo tan claro. No sé hasta qué punto, y me gustaría saber vuestra opinión, quizá no vais a condicionar una sentencia, pero, y lo pongo con un ejemplo para entenderlo, en el caso de la Dana, y no conozco, no sé, no estoy en la cabeza de la instructora, si tuviese más o menos claro que este tema no tiene caso, con la presión social que hay en la instrucción, ¿no creéis que su actuación, precisamente por la presión mediática, es distinta? No digo que injusta, digo que distinta a la que sería si el asunto no estuviese mediatizado. Jo soc de la... Coincidisc amb Alberto que no som tan importants els mitjans de comunicació. I jo he viscut de primera mà també una altra causa mediàtica que estigué 8 anys arxivada i hi hagué molta pressió mediàtica i ahí se queda arxivada. Després se va reobrir i ja va acabar en condenes per conformitat, però en condenes. O sigui que yo creo que no afecta. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que no afecta. Igual que hay una sensación a veces por parte del ciudadano de que decisiones judiciales se hacen para interferir en la política, y yo no lo pienso, quitando de alguna excepción, pero no en lo que yo he vivido. Igual que eso no lo pienso, tampoco pienso que los medios tengamos tanto poder como para determinar una resolución judicial, porque es que una causa tiene que estar sustentada tiene que estar tan argumentada y tan sustentada en tantas cosas que lo último es lo que piensen los medios de comunicación. Que sí que pueda haber, no presión, pero que una causa mediática y una causa que conlleve un descontento social o que genere caldo de cultivo de descontento, como la Dana. La Dana al final es una causa que es un tema que ha afectado a tanta gente que creo que puede influir más el hacer justicia o reparar a una parte de la sociedad que lo que los medios de comunicación digamos. Yo creo que eso no influye. Sí, por añadir, coincido con mis dos compañeras, como ya había dicho antes. Yo lo único que sí que creo que puede o que afecta a la hora, como comentabas, Javier, de la instrucción, es que en una causa que hay mucha presión mediática, como es la de la Dana, con muchísimos investigados, pues lo que se ha conseguido, y eso es un éxito también de los periodistas y del gabinete de prensa, es que todas las resoluciones del juzgado se faciliten a los medios de comunicación. Más allá de eso, creo que la presión mediática o la mayor expectación mediática no tiene repercusión en ninguna instrucción, en el desenlace de ninguna instrucción. Pero solo hay 2 investigados, ¿eh?
Sería afectados, ¿no? Sí, solo hay 2 investigados, pero hay, bueno, 200. No, has dicho muchísimos investigados. Ah, sí, bueno, pues no. Me quería decir 2 investigados y muchísimas acusaciones, que también creo que es un factor que puede llevar a que el juzgado haya tomado esa decisión a la hora de ser el propio gabinete de prensa, digamos, oficial del TSJ, el que difunda las resoluciones y haga sus propias notas de prensa antes de que esas mismas resoluciones puedan ser utilizadas por la docena de acusaciones populares y las numerosísimas acusaciones particulares que hay en la causa. Y luego un apunte tal vez bastante importante en el tema de la DANA relacionado con esto. Sí que pienso que publicaciones de medios de comunicación sí que pueden acabar en la instrucción judicial, pero no como manera de influenciar una instrucción judicial, sino porque medios de comunicación como Apunt o como periódicos valencianos y demás hicieron una labor el día de la DANA que se está incorporando a la instrucción judicial y que es parte de la instrucción judicial, pero esa es la labor que hicieron los medios ese día, no como manera de presionar o como influir, o sea, como manera de influir en la instrucción de manera directa. I després hi ha instruccions, després hi ha instruccions com la del cas Serial, que ha acabat condenant a Eduardo Zaplana, on la jutgessa no va facilitar ni mig auto, res, zero. La instrucció va durar des del 2017 i acabar en 2024 el judici i la jutgessa, el gabinet de premsa no va facilitar res. Ahí ja se buscaren la vida conforme pogueren, però tot i que la jutgessa no informava, pues se va informar d'aquesta causa. I en lo que va ser el procés de preparar el judici, jo crec que se va produir un incident que jo crec que si no s'haguera publicitat això, no haguera passat més enllà del rifirrafe tal volta judicial, perquè va haver una recusació d'un advocat a un magistrat que jo crec que si això no s'haguera publicitat, aquest magistrat s'haguera quedat i haguera jutjat a Zaplana, i com això se va contar en els mitjans de comunicació, finalment aquest magistrat va haver de rebutjar. Yo sí que creo, por algunas de las cosas además que estáis contando, que hay una influencia de lo que pasa en la opinión pública en las causas. ¿Hasta qué punto eso determina la sentencia final? Bueno, a veces son cuestiones de matices, pero cuanto menos cuando hay una presión mediática, es decir, cuando hay muchísima información, quizás a veces en un sentido, cuanto menos los jueces tienen que motivar más las cosas, y eso ya es una forma de influir. Alargar las causas también. Cuando te presentan una serie de informaciones, o sea, hay una obligación por parte de los magistrados de que eso se aclare también. Todos los jueces y fiscales leen sus causas. Cuando se les llega del gabinete de prensa pues todo lo que se ha publicado en el día, evidentemente sus casos se los beben, saben de arriba abajo, ¿no? Luego, digo, por lo que yo he experimentado, a lo mejor más de este lado, ¿no? Pero mantener imputaciones cuando en un procedimiento no mediático no se mantendrían, también lo he visto. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se está informando mucho, se está acusando públicamente a alguien y, bueno, ahora mismo no está el clima para desimputar, para sacar de la causa, para tal. O sea, ahora mismo, además, como no tengo obligación de hacerlo, lo mantengo. Bueno, o sea, y luego, o sea, que podría contar casos concretos en los que hay una influencia y aparte de contar lo que pasa por el camino. Es decir, porque a veces es más importante el daño que se hace que la propia sentencia. Decías al principio que no se le da la misma importancia a la vertiente mediática, a veces los abogados. Efectivamente, yo lo comparto. No
muchas veces esto ocurre y creo que hay que dejarle al cliente decidir si para él es más importante perder en los medios o perder en el procedimiento. O sea, a veces estamos en esas circunstancias. A veces, oye, el cliente tiene que decidir. A veces no es compatible, o a veces sí, pero vamos a ver cómo, ¿no? Y, por supuesto, por una cosa que habéis comentado también, o sea, evidentemente hay casos que no he contado porque, evidentemente, yo no estoy en contra de las investigaciones judiciales, ni mucho menos. No estoy en contra del derecho a la información, faltaría más. Me he dedicado 20 años a esto. Estoy completamente a favor y, de hecho, lo que quiero decir es que una de las maneras de combatir esto es que se escuche la versión de los imputados, que no tiene que ser que hablen públicamente. No tiene por qué ser eso. Es lo que habéis comentado, que a veces un abogado te explica una visión que tú no habías visto, o te localiza o te hace ver la realidad desde otro punto de vista. Yo muchas veces venía hablando con José María, digo, es que la verdad, oye, no es que sea relativa, no lo es, la verdad es la que es, pero sí que tiene muchos puntos de vista, sí que tiene muchos enfoques. Y hay, pues, prácticamente infinitos enfoques. Y a lo mejor se está predominando uno en la opinión pública y a lo mejor podemos poner de manifiesto otro enfoque, que también es cierto. Y ya por terminar, perdón, porque es muy interesante lo que ha dicho también Rosana del uso de la justicia por parte de la política, hasta el punto de que se ponen nombres de operaciones policiales que tenían un nombre y se pone otro nombre para dañar a la oposición, ¿no? Por ejemplo, el caso Koldo, ¿no? O hay otros muchos. Y el nombre es fundamental. No sé si recordáis la operación Deluxe, el caso Sálvame, que también se llamó. El nombre, hubo quejas que llegaron al ámbito político y que se trasladaron. Hubo quejas empresariales, por decirlo así, que llegaron al ámbito político y se trasladaron al ámbito policial para cambiar el nombre de la operación, que se denominó al principio Operación Deluxe y pasó a llamarse Operación Luna. Bueno, o sea, todo esto es importante y esto es influencia también en la deriva de los procedimientos. Como vamos mal de tiempo, no sé, lo que quería es dar la palabra al público para que podamos tener alguna intervención. Muy brevemente, ¿no? Sí, muy brevemente. Gracias a todos por venir y, como dice Laura, vamos a acribillar un poco al personal porque creo que yo debo haber tenido muy mala experiencia, pero la verdad es que estoy un poco sorprendido por lo que se digo. Creo que realmente lo que tenéis es un problema con las editoriales de vuestros periódicos y con la dirección de vuestros periódicos. Y haciendo referencia a un comentario que habéis hecho, evidentemente vosotros no os obsesionáis con una persona, con un investigado, pero los medios a los que trabajáis, todos, no solo los que estéis aquí representados, sino todos, sí se obsesionan con ellos. Hacéis referencia a que la mejor solución al problema es que los abogados hablemos con vosotros y que seamos proactivos con vosotros a la hora de comentar los asuntos que podamos llevar. A mí me sorprende. Yo he llevado 2 asuntos de mucha relevancia y a mí no me ha llamado nadie nunca. Y, sin embargo, veo cómo publican la información de mi cliente todos los días. Solo me llaman para pedirme copia de los escritos que he presentado, no para que dé mi opinión sobre otras cosas, sobre el asunto, o porque se le ha adelantado un compañero de otro medio, entonces me piden escrito para poder ellos también hacerlo, ¿no? Yo asumo que hay clientes que, evidentemente, tienen que soportar, entre comillas, aunque no me gusta, por supuesto, la pena de banquillo, porque va de suyo. Si yo represento al hermano del expresidente de la Generalitat, pues yo lo siento mucho por mi cliente, pero hay ahí una situación que no podemos evitar. Pero a mí lo que me preocupa es cuando es el medio de comunicación el que crea la noticia. Y es un caso que sinceramente es por el que yo he venido en el día de hoy, para poneros de manifiesto que realmente el daño que se puede hacer es terrible. Publica un medio de comunicación un día que hay una manada en Valencia en el que ha habido una manada de enanos que han abusado sexualmente de otro. Ese día se publica la noticia y a ese periodista se le olvida decir que, primero, el término manada es un término que utiliza el periodista.
No sé por qué, porque sí es verdad que hay varios investigados, pero de todos los investigados solo queda una persona investigada. Los demás se ha archivado la causa respecto de ellos, pero sigue empleando la palabra manada. ¿Por qué? Porque sigue haciendo referencia. Segundo, no utiliza nunca la palabra presuntamente. Nunca. Y decíais antes, sentencias. Los titulares que hacéis muchas veces son sentencias. Estáis afirmando las cosas. Luego os escudáis en que si lees el contenido de la noticia, pero es que estáis trabajando para difundir unas noticias a personas que muchas veces se quedan con el titular. Y eso tenéis que ser conscientes de ello. En este caso concreto, al periodista se le olvida decir que existe ese archivo respecto de 5 de los 6 chavales investigados. Se le olvida. Y cuando yo le exhorto, claro, entonces sí tengo que ser yo el que vaya detrás. Cuando él tiene acceso a mí, y tiene acceso a mí, pues porque en estos momentos conocéis y os dan la información de todos los abogados que trabajamos en los asuntos y tenéis acceso enseguida para saber quién es. Por supuesto, él publica la noticia antes de preguntarnos a los demás. No nos pregunta, él ya da la noticia. Entonces, cuando él da la noticia y yo le advierto que existe un archivo, un referimiento, me dice que las noticias... Por eso digo que a veces el problema que entiendo es que tenéis problemas con vuestros jefes. Porque la excusa que me da es que la noticia se da por píldoras. Entonces, el sobreseimiento dice que lo va a publicar el lunes. Tú ya has dicho que hay un chico que ha abusado sexualmente de otro. Y no has dicho que existe un sobreseimiento. El lunes, cuando llega, porque no hace falta dar nombres de los colegios en cuestión, todos los padres de ese colegio que sabían que existía un asunto del cual se hablaba y que no saben que existe sobreseimiento, están esperando a los menores, a los 5 menores respecto de los que se ha sobreseído, 3, 4 menores, para insultarles, para coaccionarles, se tiene que llamar a la policía. Y me encuentro ahora con mi cliente que está sobreseída la causa respecto de él, pues bajo tratamiento psiquiátrico. ¿Significa eso que no hay nada cierto de la noticia? No. Lo que estoy diciendo es que la noticia hay que darle, como vosotros decís, la verdad. Y la verdad es toda la verdad. Tú no puedes dar una noticia sin contrastarla. No puede ser que en el caso del hermano de Puig, yo me encuentre con que nunca nada de lo que se publica por todos los medios, no solo por un medio en concreto, nunca se pregunta, nunca nadie me llama. Y hombre, más que para pedirme el escrito para saber qué es lo que yo he dicho, para luego ellos dar su versión. Entonces, insisto, por supuesto que podemos ser proactivos con vosotros, pero primero, eso requiere que primero nos llaméis vosotros, los que habéis creado, entre comillas, el problema, para mí sois vosotros. Vosotros publicáis la noticia. ¿Qué menos que si hay 2 partes, que siempre va a haber 2 partes, va a haber una acusación, va a haber una defensa? Que se le pregunte a la defensa lo que sea, aunque solo sea para que, oye, ¿quieres decirme algo de esto que ha dicho la acusación tal? Entonces, insisto, yo puedo haber tenido muy mala experiencia con estos 2 asuntos, pero de verdad que tenéis que ser conscientes de que un titular es lo que queda en la gente. Y evidentemente, por eso repito, como me creo todo lo que habéis dicho y, vamos, yo os conozco porque os sigo y veo que lo que decís evidentemente os lo creéis, el problema lo tenéis en los medios. En el caso concreto de los menores, yo he pedido el derecho de rectificación. Ni siquiera se me ha contestado por qué no se ha salido publicado el derecho de rectificación. Puede ser porque lo hemos hecho mal, porque tal. No, ni siquiera han tenido ese detalle. Entonces, tenemos una sociedad, como tú decías, Rosana, en la que ya no es como cuando se publicaba en un periódico en El Pueblo. Ahora todo sale. En el caso de estos menores, me he encontrado hasta con una jueza que ha dado por buena la noticia. Ha afirmado que existe esa violación, esa agresión sexual, cuando hay un juzgado que ha dicho que no y luego una audiencia que ha confirmado ese sobreseimiento. Hablábamos de que, evidentemente, tenemos un sistema muy garantista en sede judicial, con sus defectos, en sede judicial. La indefensión que yo me he encontrado en este tema es tremenda. Se ha publicado hasta en el extranjero. Más de 38 referencias de prensa tengo yo de esa noticia. De esos 38 medios, ni uno solo ha llamado para preguntar cuál era nuestra versión. Ni uno solo. Y hablamos de un tema que creo que no hace falta insistir en la sensibilidad que existe en la sociedad sobre eso. Si un periodista dice manada, agresión sexual, y además, por supuesto, no tiene problema en salir en todos los medios de comunicación, eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar eso. A mí que me llamen en el caso, lo digo porque es un caso de menores, que yo creo que es donde más garantías se tiene que, o más cautelas tenéis que tener. Entonces,
De acuerdo, nosotros podemos ser más proactivos, podemos, aunque no nos guste, hablar con vosotros, pero evidentemente primero lanzáis la piedra, primero lanzáis la noticia, luego tenemos que ir nosotros detrás para dar nuestra versión. No creo que deba ser esa la forma de hacerlo. Gracias. Ya sabía yo que cuando metiésemos la variable de abogados, el rock and roll empezaba. No sé si queréis contestar, hay alguna mano levantada, pero no sé cuánto tiempo tenemos. Ya estamos fuera. Ahora es cuando esto está on fire. No, yo lo que le iba a decir a Javier es que llamarte para pedir tu escrito ya es preguntarte tu opinión. y vas a publicitar estás pidiendo el escrito que has presentado y vas a publicar. Es que, mira, eso mismo me lo dijo un día Francisco Camps también y su periódico nunca publica mi opinión. Y le dije, pues yo no paro de llamarle a su abogado y cuando usted nos ha ofrecido su opinión la hemos publicado. Y me dijo, tiene usted razón. Y me pidió disculpas públicamente. Y los compañeros empezaron a hacerme fotos enseguida de Camps dándome la mano. O sea que, bueno, es una anécdota chorrada. Hola, y yo quería hacer un par de reflexiones y que me conteste cualquiera de los periodistas, me da igual uno en concreto, porque son cosas que habéis dicho los tres. Entonces, dos reflexiones. Una, creo que esta vez ha sido Rosana la que ha hecho referencia a que las instrucciones son muy largas. Efectivamente, son eternas y eso es terrible para el imputado. Entonces, basándome en eso, la pregunta es, una de las preguntas, ¿cuántas veces a lo largo de toda la instrucción publicáis sobre la vida del imputado, sobre si lo ha hecho o no lo ha hecho? Muchas. Estaréis de acuerdo en que muchísimas, porque yo tengo instrucciones de 10 años. En 10 años, ¿cuántas noticias podéis hacer? Esa es una. Entonces, ligado con esto, ¿cuántas veces vais a publicar sobre la absolución? Ya respondo yo, 1 o 2. Pero no durante 10 años vais a hablar de absoluciones. Y eso es así, y lo sabéis. Y otra reflexión, decís que no influís. Yo digo que sí, rotundamente sí, estoy totalmente de acuerdo con Roberto. ¿Por qué? Porque cuando hay un tribunal del jurado, ¿cómo aislamos a toda España? 9 van a ser nombrados. ¿Esta gente no está influenciada por las noticias que habéis dado durante 10 años? Yo creo que sí. Y habláis un poco, y termino ya, de la Dana. Bueno, un poco, habéis hablado todo el tiempo pensando en la Dana. Pero, ¿y todos esos particulares? Ese caso Manada que ha dicho el compañero, casos de agresores que ahora están de moda, los agresores sexuales y los maltratadores. ¿Cuántos hombres son absueltos? Y yo llevo casos de otro tipo, defendiendo a la mujer, pero es que hay muchos. Y claro que se influencia. Y ahora voy a haceros una reflexión desde el punto de vista ya no de abogada penalista que soy, sino desde cuando fui funcionaria, trabajando con el juez codo con codo. Todas las mañanas los jueces de instrucción, que es donde yo he trabajado durante más de una década, se desayunan con vuestras noticias y las comentan conmigo cuando yo estaba ahí trabajando. Y en base a lo que vosotros publicáis, no estoy atacándoos, aunque hablé así un poco vehemente, es verdad que ellos se condicionan y no saben cómo actuar. Y lo que decía Roberto, no vamos a absolver. No vamos a sobreseer, porque es que la opinión pública, es que luego a lo mejor no accedo al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y he trabajado aquí muchos años con jueces que ahora están en el Tribunal Superior de Justicia y no publicaban. Perdón, no publicaban, no absolvían, no sobreseían y me decían, espera un poco. Y eso yo lo he vivido en primera persona. Entonces, yo entiendo un poco como el compañero que estáis condicionados por la línea editorial, a lo mejor, igual que yo condicionada por el juez de turno, a la hora de sacar o no adelante una tramitación, y es gordo lo que estoy diciendo, pero es que es así. Entonces, lo que no podemos obviar es la verdad, y sí influenciáis, y reflexionar un poco sobre el Tribunal del Jurado y sobre las vidas de los particulares. No todos son Paco Camps o son Puig o su hermano. ¿Por qué? Porque estas personas además están acostumbradas a hablar en público, pero una persona que tú lo condenas en una sentencia escrita en un periódico, cuando todavía no tiene la oportunidad y no sabe hablar, no sabe defenderse, ¿qué hace? ¿Va a vosotros y os dice quiero sentarme a hablar de que todo esto es mentira? Aunque luego acabe condenado. Pero no es fácil para la gente particular. No saben cómo expresarse y además hay que tener en cuenta otra cosa. Están viviendo un drama personal. Ellos y las víctimas, que hablaba Roberto también de víctimas, es que también son sus familias las víctimas. ¿Cuántos hombres están siendo apartados de sus hijos? Yo llevo casos de esos.
y que no ven a sus hijos en 9 años porque la instrucción dura 9 años y no en violencia de género. Y no estoy en contra, simplemente digo la verdad. Es así. Esa reflexión. Gracias a todos. Ja estem acostumats als atacs, no passa res. Els problemes sempre són... No ho vaig percebut així, però encara que ho haguera sigut no passa res, perquè la culpa sempre és dels periodistes. Ja ho tenim assumit. Jo insistís que jo crec que no som tan importants i crec que en això coincidim els tres, encara que se desdijunen amb les nostres notícies, després ells han de dictar sentència de manera raonada. No m'espere... A voltes les coincidències sí que són... Perquè a mi moltes voltes me diuen no, perquè ha eixit una sentència després de les eleccions o abans de les eleccions, també ja hagueren pogut haver-la tret abans, no? Però... No sé, jo crec que no se va en aquest sentit a fotre, ¿no? Sí, bueno, por añadir algo más. Exacto. Pues es que si los jueces estaban condicionados por las noticias, pues eran malos jueces. Por supuesto, es que estarían ahí y les decía lo mismo. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, y no es comparable, pero ahora las noticias en digital están abiertas a comentarios. Si yo me tuviera que guiar por los comentarios o por lo que me dicen los comentarios, pues no estaría haciendo bien mi trabajo. En ese sentido, pues creo que ha tenido mala suerte, ¿no?, de coincidir con estos jueces tan fácilmente permeables a la opinión pública, ¿no? Eso sí son personas, pero en este caso poco profesionales. Es decir, todos somos personas y todos tenemos un grado, digamos, de permeabilidad, pero hasta el punto de mantener determinadas instrucciones abiertas porque el periodista ha dicho una cosa o la otra, pues me parece que son malos jueces. De todas formas, cuando antes hablaba de que el periodismo debe ser combativo, incómodo, no únicamente me refería a los investigados, también somos combativos e incómodos con jueces y con fiscales. Y en ocasiones somos duros. Ahí, y no veo que sean permeables a unas críticas a veces directas a su trabajo, ¿no? Y luego lo que comentaba de la reiteración de publicaciones, ¿no? Ahí yo diferenciaría entre una persona particular y una persona con relevancia pública, ¿no? Que es cierto que se produce una multiplicidad de informaciones, pero no son informaciones que se repiten, quiero decir. Al fin y al cabo, lo que hacemos es hacer un seguimiento más exhaustivo del procedimiento. Y pues sacaremos la declaración como investigado, sacaremos algún escrito del fiscal, sacaremos alguna resolución del juzgado, el auto de PA, el auto de apertura de juicio, pero son pasos nuevos dentro del procedimiento. Y daremos la absolución también. Lo que no podemos hacer es, bueno, ahora que han absuelto, vamos, como hemos publicado 10 o 15 informaciones de cómo avanzaba el procedimiento, pues contar 15 días seguidos que lo han absuelto. Sí, claro. Estamos ya un poquito justos de tiempo, sí. pero... Sí. També t'he de dir que en un diari com Levante, qüestions que acaba vostè de plantejar de separacions o coses d'estes, la nostra tònica és no publicar-les. A nosaltres ens criden gent i no, perquè l'última vegada jo vaig atendre a un home que era la justícia en contra d'ell, però la nostra norma és aquestes qüestions personals no publicar-les. Publiquem quan malauradament, i normalment sempre sol ser que maten a la dona. Evidentment ahir sí que publiquem, però fins que no el condenen publiquem amb inicials. Perquè... por eso mismo iba a contestar. Porque yo estoy viendo Timania o estoy viendo como estudiantes que se publican con ella. Nos hemos pedido el derecho a rectificación y no se ha hecho. Y hablo en concreto... En cas d'assassinats? No, están todavía en el proceso. Y ya se publicó nombre y apellidos de 2 personas, un hombre y una mujer. Però en una separació? No, separación no. Agresión. Pero no ha sido condenado el hombre. No ha sido condenado. Nombre y apellido. En el Levante? Ah. Jo parlo avui per Levante perquè conec els periodistes i nosaltres no publiquem mai. Pero no, estoy hablando de sucesos. Es que nos hemos centrado en política, pero estoy hablando de sucesos.
Bueno, me están diciendo por aquí que ya tenemos que cortar. He visto alguna mano levantada, me sabe mal varias manos levantadas, pero creo que estamos fuera de tiempo, ¿no? Pues muchas gracias, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, muchas gracias a los ponentes.